Rusia es un país extremo. El invierno es más frío que el corazón de tu ex. El vodka es más fuerte que la opinión de tu suegra. Y las mujeres, las mujeres rusas, ellas tienen un don que combina coquetería, elegancia y una especie de magnetismo natural que deja a cualquier turista con el cuello torcido de tanto mirar. Es como si la genética, el clima y un curso avanzado de cómo deslumbrar sin esfuerzo se hubiera alineado para crear a las mujeres más coquetas del planeta. Pasear por las calles de Moscú en verano es un espectáculo visual que ningún ser humano con pulsaciones normales puede ignorar. No es solo la belleza de las mujeres rusas, es la manera en que caminan, la forma en que se arreglan, el arte de convertir una simple caminata en un desfile de glamour. Mientras en otros países la moda se divide entre andar cómodo y andar elegante, en Rusia la comodidad y la elegancia van de la mano. Aquí el chándal de andar por casa es para estar en casa, pero salir a la calle sin al menos un vestido que haga girar cabezas, impensable. Y no es que lo hagan por competencia o por atraer miradas, es una cuestión de orgullo, de costumbre, de saber que la belleza es un regalo que se lleva con responsabilidad. No hay un hoy me da flojera arreglarme, porque en Rusia siempre hay una buena razón para verse espectacular. Que vas al supermercado, un vestido ceñido. Que sales a tomar un café, tacones por supuesto. Que es martes y no hay nada especial, labios rojos y actitud de modelo de pasarela. El verano es la temporada de oro para ver en todo su esplendor el fenómeno de la coquetería rusa. Cuando el sol decide salir y el clima se presta para vestidos ligeros, los parques y bulevares de ciudades como San Petersburgo, Moscú, Sochi se convierten en auténticos escaparates de belleza. Vestidos vaporosos, telas que juegan con el viento, escotes sutiles que sugieren, sin exagerar, miradas coquetas que saben perfectamente el impacto que generan. Y si hay una playa cercana, entonces prepárate, porque el traje de baño ruso no es cualquier cosa. Aquí no se trata solo de ir a tomar el sol, sino de hacerlo con clase. Nada de me pongo lo primero que encuentro, sino un desfile de bikinis elegantes, cortes perfectos y poses que harían que hasta los delfines se detengan a mirar y queden varados en la orilla del mar. Pero no todo es cuestión de apariencias. Las mujeres rusas tienen una habilidad nata para la coquetería bien entendida. Esa que es un arte y no un exceso. Es la mirada fugaz, la sonrisa con intención, el gesto de arreglarse el cabello en el momento exacto. Saben que el misterio es más efectivo que la obviedad, que el juego de la seducción no es solo mostrar, sino insinuar, crear curiosidad, dejar huellas sin esfuerzo. Y aunque muchos creen que esta forma de ser viene de la cultura, de la educación o incluso de la historia del país, la verdad es que es un fenómeno difícil de explicar. Rusia es el último bastión del glamour sin pretensiones, donde ser coqueta no es un esfuerzo, sino una forma de vivir. No importa si están en Moscú, en Siberia o en la costa del Mar Negro, la actitud es la misma, verse y sentirse como reinas. Porque si hay algo que las mujeres rusas saben hacer mejor que nadie, es caminar por la vida como si cada calle fuese una alfombra roja. Y si crees que ya lo has visto todo, espera a que caiga la noche en Rusia.
porque si de día las calles parecen una pasarela, de noche la historia se pone aún mejor. Salir a una cena en Moscú o en San Petersburgo es como presenciar un desfile de alta costura en vivo y en directo. No es que las mujeres rusas se arreglen para la ocasión, es que la ocasión existe porque ellas se arreglan. Vestidos de ensueño, peinados impecables, tacones que desafían la física y un aura de confianza que te hace dudar si estás en un restaurante o en una película de James Bond. Es imposible no preguntarse, ¿cómo lo lograrán? ¿Acaso no hay una escuela secreta donde enseñan a caminar con gracia, a sonreír con la dosis exacta de picardía y encontrar el vestido perfecto para cada situación? Porque no importa si es una cena elegante, una salida casual o incluso un paseo por el malecón de Sochi, la elegancia rusa nunca descansa. Mientras que en otros países la moda nocturna oscila entre lo práctico y lo llamativo, en Rusia es un juego de detalles donde cada prenda tiene una razón de ser. No es exhibicionismo, no es vanidad, es la seguridad de quien sabe que la belleza es un arma poderosa, pero la actitud es el verdadero golpe del maestro. Y no es solo el aspecto visual lo que vislumbra. La coquetería rusa no se basa únicamente en el físico, sino en una forma de ser. Son maestras del arte de la conversación interesante, de la risa espontánea, del gesto sutil que deja huellas. Es la habilidad de jugar con la mirada, de hacer que una charla sobre el clima se sienta como un duelo de ingenio, de provocar sin decir demasiado. Saben exactamente cuándo hacer un comentario divertido, cuándo soltar una broma con doble sentido y cuándo quedarse en silencio para que el misterio haga su trabajo. Y si crees que todo esto es casualidad, piénsalo de nuevo. La coquetería rusa tiene raíces profundas, una mezcla de historia, tradición y cultura que ha perfeccionado el arte de la feminidad con una maestría que pocas naciones pueden igualar. Desde la época de los zares hasta la modernidad, la imagen de la mujer rusa ha sido un símbolo de sofisticación, de fortaleza disfrazada de delicadeza, de un encanto natural que no necesita exageraciones. Mientras en otras partes del mundo la moda y la feminidad van y vienen con las tendencias, en Rusia hay algo eterno en la manera en que las mujeres llevan su belleza. Así que si alguna vez tienes la suerte de visitar Rusia en verano, prepárate. No es solo un viaje turístico, es una experiencia visual, cultural y casi filosófica sobre lo que significa la coquetería en su máxima expresión. Y si en algún momento te encuentras en medio de una avenida moscovita, viendo pasar a una mujer rusa con una mezcla perfecta de gracia, confianza y glamour, no te preocupes, no eres el primero ni serás el último en preguntarte cómo demonios lo hacen.
Bienvenido a Rusia, el país donde la coquetería es parte del ADN y la belleza no es un accidente, sino una obra de arte en movimiento. Ojalá puedas moverte y apuntar donde dice suscribirse. Es gratis, pero me ayudarías más dejando un comentario sobre alguna experiencia tuya y el coqueteo callejero. Te veo en el siguiente video, mi aprendiz de K2.